De nuevo vamos a tratar de reanudar aquí nuestra transmisión. Vamos a esperar que se unan. Bueno, como les comentaba, estamos hoy transmitiendo de nuevo, como lo hacemos todos los martes, todos los viernes al final de la tarde. Disculpen que estamos como reanudando de nuevo, tuvimos como un inicio en frío, y vamos a esperar entonces de nuevo la materia de hoy que vamos a tratar hoy es las víctimas del conflicto en Venezuela. Entonces esta reunión, Martica, aquí ya vamos a ver si te podemos sobre con justicia, encuentro y perdón, que les había comentado en la primera parte, que no grabé seguramente. Aquí se está... Marta, ya te vemos. Y te escuchamos bajito, pero creo que... Habla ahí un momento, vamos a probar sonido. A ver, aquí está. Mejor, Luis. Sí. Mejor. Se escucha mejor, sí. Perfecto. Ajá, Marta, te comentaba. Fíjate, es que empezamos el video y parece que se me cayó la conexión, entonces estamos como reanudando de nuevo. Estaba haciendo introducción de todo lo importante en que eran organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón, porque de nuevo tenemos el hecho de que son organizaciones que surgen a partir justamente del fragor de la victimización de personas que pierden a un familiar en esta conflictividad social y política, e inclusive entonces, a partir de ese dolor y esa tragedia surgen organizaciones de la sociedad civil. Yo ponía el ejemplo también de COFAVIC, que es el Comité de Familiares Víctimas del Caracazo. Es otra organización que surge a partir de la búsqueda de la verdad y la justicia de las víctimas, ¿no? Y cómo esas personas pueden conseguir, digamos, a través de estas iniciativas de la sociedad civil, pueden conseguir su objetivo. Entonces, no quiero pararme mucho, quiero más bien que Marta Tinodo, nuestra invitada de hoy, nos hable entonces de Justicia, Encuentro y Perdón, cómo surge un poquito también, hablaba que era directamente de la victimización que sufrió Rosa Orozco con Geraldine, y bueno, quería ver entonces si podías hablar un poco de eso y qué significa eso para la sociedad civil. Y al final, obviamente, nuestro título habla sobre si nosotros somos víctimas, ¿quiénes somos víctimas de esto? ¿No? Bueno, te doy la palabra, Marta, bienvenida a esta sesión de live que hacemos en la iniciativa de Justicia Transicional. Adelante. Muchísimas gracias, Luis. De verdad, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, pero sobre todo muchísimas gracias por el trabajo que viene una organización que tiene años ya trabajando, estudiando, tratando de acuñar el tema de la justicia transicional tan necesario en sociedades como las nuestras, ¿no? De tal manera que en nombre personal y de toda la organización te agradezco muchísimo esta labor. Y bueno, sí, Justicia, Encuentro y Perdón, como bien tú lo comentas, se funda formalmente en el año 2017, sin embargo yo siempre digo que es una organización que nace vieja, porque en realidad el alma de la organización, Rosa Orozco, esto pasó de ser una necesidad de una víctima, como bien tú lo mencionas, a convertirse luego en una organización de derechos humanos. Rosa Orozco es madre de Geraldine Moreno, una joven que fue ejecutada extrajudicialmente en las manifestaciones de 2014. Y pues Rosa, desde el mismo momento en que pierde a su hija, decide alzar la voz y empezar a denunciar a nivel nacional e internacional lo que estaba ocurriendo en Venezuela en ese momento. En esa labor empieza a reunirse con los familiares de las otras víctimas de ese momento y empiezan pues juntos a hacer todo este trabajo, digamos, de difusión y de denuncia pública respecto a nuestra situación. Empieza pues a hacer esa labor, evidentemente pues cuenta con el apoyo de grupos de abogados en ese momento que pues empezaron a acompañarla, a solidarizarse con su situación. Y bueno, finalmente en el 2017 se funda Justicia, Encuentro y Perdón, pues yo la acompaño desde el momento mismo de la fundación de la organización
asumo la coordinación general, Rosa es nuestra directora ejecutiva, pues de nuevo inicia todo este movimiento y además es la víctima, y para nosotros definitivamente siendo una organización de víctimas, pues son ellas el eje central, la voz, la máxima, digamos, referencia de todo el trabajo que hacemos. Entonces, fundamos finalmente la organización en el 2017 y bueno, atendemos casos de violaciones a los derechos civiles y políticos en nuestro país, muy específicamente focalizados en violaciones a los derechos humanos en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. De tal manera que... Marta, te voy a pedir que te acerques un poco más al micrófono porque te escuchamos muy poquito. No sé qué problema tenemos, no sé si puedes acercarte más al micrófono. Gracias. A ver, ¿me escuchas mejor aquí? ¿Sí? ¿Me escuchas mejor? Mucho mejor, mucho mejor. Qué bueno. Bueno, no sé qué de todo lo que había dicho se perdió, pero bueno, te decía que finalmente fundamos la organización en el 2017. Atendemos violaciones a los derechos civiles y políticos en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Entonces nos compromete a trabajar con dos grupos de víctimas muy específicamente, que son pues familiares de ejecutados extrajudicialmente en el contexto de manifestaciones pacíficas y todo lo que tiene que ver con presos políticos, desapariciones forzadas por razones políticas, casos de torturas, violaciones a los derechos humanos, al debido proceso. Entonces, ese es el trabajo en el que está focalizada la organización y ciertamente, como tú dices, pues surge de la necesidad de una víctima a la que se van sumando otras víctimas y que finalmente decidimos desde la sociedad civil acompañar esos procesos, no solo de búsqueda de justicia, sino además de reparación integral a las víctimas, que es fundamental, ¿no? Y base de la justicia transicional, pues verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. En ese sentido, pues trabaja Justicia, Encuentro y Perdón diariamente. Claro, y fíjate que yo sé que como te dije, tuve una introducción que no funcionó bien al principio, pero estaba comentando lo importante que es la organización de la sociedad civil para digamos, obtener resultados en este tipo de cosas. Yo creo que el Estado podrá generar la famosa Defensoría del Pueblo, ¿no? Que sería como que el máximo ente de defensa digamos, de los ciudadanos frente al Estado como tal, ¿no? Que es muy, muy importante. Hay que recordar, yo no sé si muchas veces las personas olvidan que el Estado, como ente, digamos, de mayor fuerza en la sociedad, es el único en capacidad de violar derechos humanos, digamos, de la manera como lo conocemos, de una forma así. Exacto, de una manera sistemática, de una manera masiva. Eso solo lo puede hacer el Estado con los mecanismos que tiene, digamos, de monopolio de la fuerza, de manejo de todo, digamos, de todo el entramado propio de las instituciones. Ahora, fíjate, una de las cosas que nos trae hoy a la conversación, y de nuevo invito a todos a que nos hagan las preguntas que crean pertinentes a través del mismo chat que tenemos aquí mismo en el live, ¿no? Es que hablemos de quiénes son las víctimas, ¿no? Porque hablamos de esas víctimas de alto perfil, que por supuesto todos conocemos, que han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad, de crímenes directos de derecho a la vida, que claro, son gravísimos, ¿no? El tema de perder un hijo, una hija, de ser torturado, de ser desaparecido, son crímenes muy graves, ¿no? Pero hablemos también de lo que de repente puede ser esas víctimas que son anónimas, ¿no? Y también, más adelante, ¿qué puedes hacer tú como víctima, ¿no? Marta, cuéntanos. Sí, sí. Interesante lo que planteas porque ciertamente pues hay unas víctimas que reconocemos como de muy alto, digamos, de mucho impacto, por decirlo de una manera. Y de entre ese grupo de víctimas, evidentemente se cuentan las víctimas que atienden Justicia, Encuentro y Perdón, ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones, desapariciones forzadas, tortura y todo este tipo de cosas. Pero recordemos que Venezuela, en nuestro caso particular, pues estamos además en medio de una emergencia humanitaria compleja.
estamos en un contexto de crisis de derechos humanos por más de una década y media. Es decir, el conflicto venezolano es multifactorial y en consecuencia los grupos de víctimas también lo son. Es decir, podemos ver estos grupos, digamos, de alto impacto, pero en Venezuela, escuchando tu introducción, si lo vemos desde la garantía, el goce pleno de los derechos humanos, pues en Venezuela todos son víctimas de forma directa o indirecta. Pues todos hemos de alguna manera sufrido los impactos de esta emergencia humanitaria compleja, todos hemos sufrido de repente los impactos de medidas económicas que han estado en detrimento de nuestra calidad de vida, todos hemos sufrido escasez de alimentos, desatención en el sistema de salud. Es decir, aquí hay una multiplicidad de víctimas y evidentemente cuando nos planteamos un registro, por ejemplo, único de víctimas, efectivamente habría que establecer, pensemos en los 4 millones de venezolanos que al día de hoy están en el exilio o que han sido de alguna manera, o se han tenido que desplazar para de alguna manera salvar pues su dignidad y su calidad de vida. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esas historias? Esas personas que perdieron sus hogares, que perdieron su trabajo, su estabilidad, pues ese también es un grupo al que hay que voltear la mirada en un momento determinado. Entonces, en Venezuela tenemos un gran reto y es, de nuevo, identificar a todos esos grupos, entender que ha habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero no solo civiles y políticos, sino también los denominados DECTA, es decir, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ahí hay un número quizás más voluminoso, como dices tú, no los de mayor impacto, pero sí un número considerable. De nuevo, si pensamos solo en los 4 millones de venezolanos que se han tenido que desplazar, tenemos un número importante de personas y esas historias eventualmente ahorita no están siendo registradas, no están siendo consideradas porque esas personas simplemente salieron del país a tratar de garantizar su vida, pero luego habría que ver qué derechos fueron violados allí y de qué manera esas personas o muchas de ellas también tendrían que pasar o entrar en un proceso de justicia transicional con mira a restablecer la situación que perdieron y de alguna manera a repararlas de forma integral. Ajá, disculpa, se cayó la señal. La señal ha estado un poco inestable. Estaba hablando un poco sobre esos millones de venezolanos que pudiesen ser también víctimas debido a la crisis humanitaria. Y Venezuela que es necesario y por eso valoro tanto el trabajo que desde Paz Activa se está haciendo en ese sentido. Necesariamente en algún momento pues tenemos que iniciar un registro único de víctimas y de nuevo allí pues necesitamos establecer esos criterios de clasificación y de selección. Están esas víctimas de alto perfil que tú mencionas, las víctimas que atiende Justicia, Encuentro y Perdón, pero tenemos un número importantísimo de víctimas que han sido impactadas de forma directa por la emergencia humanitaria compleja en Venezuela y considerados cuando pensemos en un proceso de justicia transicional, cuando pensemos en un proceso de reparación integral a esas víctimas y además de consolidar garantías de no repetición. Entonces ahí hay unos números y hay unos grupos de quienes no podemos, digamos, ser indiferentes llegado el momento. Previamente sobre el tema de ese registro de víctimas, ¿no? Tiene que tener un lapso de tiempo donde no solamente un lapso hacia atrás, ¿no? Donde se consideren las violaciones o las victimizaciones hacia el pasado. Digamos que puedes poner un corte, puedes decir, bueno, fíjate que aquí se hizo una suerte de comisión de la verdad o una suerte de búsqueda de la verdad de víctimas que hizo el gobierno del 58 al año 1999, ¿no? Podríamos decir que estas víctimas podrían de repente registrarse del año 99 hasta el año de hoy, pero también hablamos de que es necesario abrir ese registro hacia el futuro, ¿no? Marta, cuéntanos. Sí. Sumamente interesante y necesario esto que tú planteas, Luis, porque ciertamente, de nuevo, hay un número desconocido hasta ahora de víctimas.
Recordemos, muchos venezolanos han salido pues huyendo de esa emergencia humanitaria compleja, otros por persecución política, es decir, por todas las formas de violaciones a los derechos humanos que lamentablemente se han sucedido en nuestro país. Muchas de esas personas ni siquiera al día de hoy se reconocen como víctimas. Eso es otra labor que hay que hacer. ¿De qué manera esas personas logran identificar luego que ellos también fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos? En consecuencia, deberían conformar ese registro, en consecuencia, merecen también el ejercicio pleno del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y pues a las garantías de no repetición que aplica a todos. Entonces, lo primero es que las personas se identifiquen como víctimas y para eso tiene que haber un trabajo importante de educación, de formación, de convocatoria, ¿no? Abierto, por supuesto. Y luego, sabemos que muchas personas al día de hoy sí consideran, sí son conscientes de su condición de víctima, pero por razones como miedo o falta de confianza en el sistema, pues al día de hoy no dan testimonio de sus casos y en consecuencia no están siendo ahora mismo conocidos ni considerados por nadie. Entonces allí se abre la necesidad de que ese registro de víctimas siempre abra un lapso hacia el futuro para todo ese proceso de reconocimiento de mi condición de víctima y luego de superación de esas barreras que hoy me limitan a permitirme denunciar o registrarme. Entonces, por lo general, hablamos siempre, o es lo que las referencias que tenemos de otros países, por lo menos unos 10 años. Es decir, si se abriera un registro único de víctimas, pensaríamos, supongamos, desde el año 2000 hasta el año 2030. Eso considerando que el conflicto o esta situación que nos tiene, digamos, sometidos a esta violación sistemática de derechos humanos cesará el día de hoy. Entonces, bueno, estamos en 2021, pues tenemos que darle un lapso por lo menos de 10 años más. Entonces hablaríamos de 2000 a 2031. Estoy dando ejemplos. Lo cierto es que siempre, no puede ser que hoy se supera el conflicto y abro un registro desde el 2000 hasta el día de hoy. No, porque tenemos que dar espacio y tiempo para que las demás víctimas que no están en el país, que no reconocen su condición o que finalmente recuperen la confianza en el sistema, se integren a ese registro y sus casos puedan ser igualmente considerados y documentados. Ahora, Marta, interesante, porque fíjate que quizás los que nos están oyendo se preguntarán, bueno, pero yo me tuve que ir del país, yo sufrí algún tipo de persecución o vejación, o tuve que irme del país porque básicamente no tenía las condiciones mínimas de supervivencia, ¿no? Habría que pensar entonces cuál es el perfil realmente de cientos de miles de víctimas, ¿no? Yo revisando el registro único de víctimas de Colombia, el 90 o el 95% de las víctimas fueron personas desplazadas del campo por efectos de la guerrilla, ¿no? Y esas personas terminaron en Venezuela, terminaron en otros países y bueno, yo creo que esa parte de esa educación de qué constituye una víctima, cuál es el perfil, sería clave, ¿no? ¿Qué esfuerzos hace, por ejemplo, Justicia, Encuentro y Perdón respecto a este tipo de registro? ¿Cómo documentan ustedes la victimización? Cuéntanos un poquito más. Sí, como hablamos al comienzo, pues digamos, el grupo de víctimas, los casos que nosotros atendemos están sí muy focalizados, muy determinados, ¿no? Entonces, nos referimos de nuevo a violaciones a los derechos civiles y políticos en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Entonces, evidentemente tenemos un equipo de trabajo que permanentemente está monitoreando, haciendo seguimiento a toda la realidad del acontecer nacional, pues para tener conocimiento inmediato si ocurriera una ejecución extrajudicial en el contexto de manifestaciones pacíficas en ese caso. Igualmente, el mismo monitoreo y seguimiento por si ocurren detenciones por razones políticas. En cualquiera de los casos, una vez tenemos conocimiento de ese suceso, pues el primer esfuerzo es tratar de contactar a la víctima o a sus familiares más directos, ¿no? Para validar la información, para verificar la información, digamos, el contexto del caso, hacemos un registro de eso y desde ese mismo momento empezamos el trabajo de documentación, que no es otra cosa pues que ir haciendo, digamos, ese registro exhaustivo
de todo lo que va ocurriendo en ese caso, de ir, digamos, acumulando testimonios, declaraciones de testigos, fuentes referenciales a través de medios de comunicación y todo lo que definitivamente nos permita individualizar ese caso y tener elementos luego para demostrar o presentar una denuncia si estamos ante una violación de derechos humanos, presentar una denuncia e iniciar, digamos, todo ese recorrido necesario hacia la justicia, tanto en instancias nacionales como instancias internacionales. Entonces, digamos, nuestro trabajo está muy focalizado y creo que al día de hoy pues hemos logrado avanzar muchísimo en ese registro de esos grupos de víctimas. De nuevo, ese es el trabajo Justicia, Encuentro y Perdón, pero sin duda en algún momento tendremos que convocarnos pensando en un registro único de víctimas con organizaciones que atienden a víctimas de la emergencia humanitaria compleja, es decir, las organizaciones que hacen trabajo humanitario. Y entonces ahí vamos a tener pues a las personas, a las madres de JM de los Ríos, a los pacientes crónicos que no reciben asistencia de salud, es decir, ahí entonces a las organizaciones que atienden violaciones a los derechos laborales, entonces ahí también habrá un grupo importante de víctimas y así sucesivamente, pues definitivamente tenemos que ir identificando por derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales a todos esos grupos de víctimas. Por ejemplo, está la gente de KPKP que trabaja con pueblos indígenas. Pues llegado el momento habrá que convocar a KPKP porque los pueblos indígenas en sí mismos también han sufrido sistemáticas violaciones a sus derechos humanos. Entonces, habrá que convocar a esas organizaciones y definitivamente ir todos alimentando ese registro de víctimas para tener identificadas quiénes son ellas y a quienes tenemos que focalizar luego nuestros esfuerzos en búsqueda de verdad, justicia, garantías de no repetición y reparación integral. Sin duda, allí la labor tiene que ser de todos. Mira, Marta, bueno, de nuevo quiero identificar otra vez, estamos hablando con Marta Tinedo, directora de Justicia, Encuentro y Perdón, JEP Venezuela, en las redes sociales. Fíjate, te quería preguntar, por ejemplo, si yo soy una víctima, me considero víctima, ¿cuáles son las recomendaciones que le harías tú a cualquier persona para empezar a documentar su propio caso? Me refiero porque uno de los grandes problemas que tenemos es que con el tiempo las personas van olvidando, ¿verdad? Vamos a suponer un caso típico, sufriste digamos, una violación de derechos humanos, fuiste perseguido, torturado, cualquiera de estas cosas y tuviste que escapar del país. Te fuiste del país y han pasado varios años, ya tú tienes otra vida, pero ahí es donde nosotros vamos a perder la memoria histórica de lo que sucedió. ¿Qué recomiendas tú a nivel práctico que podamos ya, como personas que de repente consideran que son víctimas, qué deberíamos empezar a hacer por motu propia antes de irnos con una organización como ustedes? Sí, lo primero, pues yo creo que las organizaciones de la sociedad civil venezolana, pues hemos estado a la altura de esta crisis de derechos humanos que pues lamentablemente hemos tenido que afrontar. Es decir, somos muchas las organizaciones, somos muchos los defensores y activistas que estamos convocados a esta labor. El llamado siempre es a establecer contacto con alguna de esas tantas organizaciones que estamos haciendo el trabajo aquí en Venezuela. El acompañamiento es fundamental. Evidentemente, cuando una persona es víctima de violaciones graves a sus derechos humanos, entre otras cosas, se quiebra la confianza, evidentemente, ¿no? Entonces, sé que no es fácil confiar, sé que no es fácil, digamos, tocar la puerta y exponer situaciones, además con el temor de ser revictimizado y que eso pueda suponer nuevas violaciones, nuevas persecuciones. Pero definitivamente creo que habría que depositar la confianza en las organizaciones que estamos trabajando acá, tocar esa puerta. Habemos organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón, COFAVIC también que lo hace, que no solamente hacemos acompañamiento legal o asesoría jurídica, sino también psicológica, ofrecemos ese servicio de acompañamiento psicológico. Entonces, pues tocar esa puerta es fundamental. Si ahora mismo no sientes la confianza como para denunciar, pues haz el registro personal de tus casos, porque como tú dices, con el tiempo y a veces como por un ejercicio mental, emocional, natural, pues empiezas a bloquear determinados sucesos traumáticos. Entonces, es importante que llevemos el propio registro de nuestros casos, que guardemos las mínimas evidencias que tengamos de lo que ocurrió y de nuevo,
cuando haya una transición y cuando haya un restablecimiento de la institucionalidad acá en nuestro país y Dios quiera pues logremos iniciar finalmente un proceso de justicia transicional, pues seguramente esa será la oportunidad para llevar toda esa información y poder incorporarse a este registro, pero más que al registro, pues de alguna manera ejercer finalmente el derecho a la justicia y a la reparación integral, que es fundamental en estos casos. Marta, ya bueno, vamos a ir cerrando, pero a mí siempre me ha llamado la atención y nosotros desde Paz Activa es una de las cosas que trabajamos, tema del perdón y la reconciliación, y me llamó mucho la atención que el nombre de su organización, Justicia, Encuentro y Perdón, porque ya sabemos que Rosa sufrió una gran pérdida y a partir de allí surge todo este esfuerzo, pero háblame un poco de qué tan importante es esa parte. Por supuesto que la justicia, y bueno, gracias Rosa consiguió hasta cierto punto justicia, porque su caso fue procesado y ya se conoce el victimario y todo esto, pero esta parte de encuentro y perdón, háblame un poquito de esa parte, por favor. Sí, la organización desde el mismo momento de su fundación, pues entendimos que ante una crisis tan terrible, de derechos humanos en nuestro país, debíamos, o fue, digamos, el reto que nos planteamos, abordarlo desde 3 niveles, por decirlo de una manera, ¿no? Justicia, evidentemente, es un nivel muy institucional, desde el rigor del derecho, pues trabajar en aras de la justicia en cada uno de esos casos, del establecimiento de la verdad y del juzgamiento de los responsables de esos crímenes, ¿no? Eso es fundamental y estaremos de acuerdo en que no es posible superar la crisis ni avanzar hacia un proceso de reconciliación y pacificación desde la impunidad. Y de eso tenemos suficientes ejemplos, por desgracia, en toda la historia universal, ¿no? Entonces, bueno, justicia como premisa fundamental. Encuentro porque somos conscientes también que mucha de lo que nos ha pasado, de toda esta crisis que hemos debido afrontar, es consecuencia de el resquebramiento del tejido social. Entonces el encuentro tiene que ver con eso, con reconstrucción del tejido social, y para eso trabajamos diariamente a través de conversatorios, foros, programas de formación en materia de derechos humanos. Apostamos al activismo en derechos humanos, a que desde la ciudadanía se ejerza un rol protagónico en la promoción, defensa y vigilancia de derechos humanos. Entonces apostamos a la formación en ese sentido, y eso tiene que ver pues con reconstrucción del tejido social. Y el perdón, como tú lo planteas, pues porque Rosa, en lo personal, desde su caso, lo vivió, entendió pues, ella desde el mismo momento en que es asesinada su hija, pues le jura a su hija y se jura a sí misma hasta el último día de su vida trabajar por la justicia, lograr justicia, no solo en el caso de Geraldine, sino en todos los casos pues, que se han sucedido en nuestro país. Y cuando empezó ese tránsito ante la justicia o hacia la justicia, que sabemos que es largo, lleno de obstáculos y de dificultades, y además, bueno, se te puede ir la vida, por desgracia, en esto, sintió un peso muy pesado y era, bueno, odio, era rabia, era sed de venganza, legítimo y natural, obviamente, ¿no? Pero entonces entendió que con esa carga tan pesada, pues no iba a poder avanzar. Y entonces decidió perdonar desde la premisa fundamental de que perdonar no significa renunciar a la justicia, y es por eso que diariamente trabaja por la justicia. Y como tú dices, en el caso de Geraldine, una justicia hasta ahora parcial es la que se ha obtenido, porque hubo una condena a los autores materiales del crimen, pero nada se ha hecho respecto a la cadena de mando, ¿no? Al resto de las autoridades que son responsables de estos crímenes en nuestro país. Entonces, bueno, decide Rosa quitarse ese peso sobre la premisa de que no significa renunciar a la justicia, que no significa olvido, pero sí significa entender que desde el odio no vamos nunca a superar esta crisis, y al contrario nos estaríamos condenando a ciclos interminables de violencia, que tal vez es un poco lo que estamos viendo ahora mismo en Colombia, que después que se ha tratado de avanzar en un proceso de paz, pues una situación específica detona de nuevo toda esa deuda social y todo ese resentimiento, porque hay heridas que no se han sanado. Entonces vemos el perdón como poder para dejar el pasado traumático, para caminar hacia la reconstrucción pues, de un país de dignidad y de respeto pleno a los derechos humanos.
Y en ese sentido, Marta. Luis, rápido, y disculpa que me extiendo, tengo que hacer agradecimiento público a Paz Activa, que llevaron a cabo un proyecto maravilloso. Entiendo que ahora mismo lo están haciendo de nuevo bajo la modalidad online por todo el tema pandemia y tal, pero un proyecto maravilloso y del cual nosotras, Rosa y yo, tuvimos el privilegio de participar en las llamadas escuelas para el perdón y la reconciliación dictadas por la Fundación por la Reconciliación de Colombia, una gente maravillosa que tiene años justamente trabajando en perdón y reconciliación para atender a las víctimas del conflicto armado colombiano. Nos formaron en perdón, nos formaron en reconciliación gracias a Paz Activa y a ese proyecto que realizó con la Fundación, y para nosotros eso fue determinante, digamos, en ese conocimiento más pleno de ese recurso, y que al día de hoy seguimos trabajando en nuestra organización con todas las víctimas que atendemos. Así es, Marta, de nuevo. Nosotros estamos también muy agradecidos con las iniciativas que se han hecho desde Justicia, Encuentro y Perdón. Sí, estamos con las escuelas de perdón y reconciliación. Todo el mundo sabe que Paz Activa estamos trabajando en este tema por una transición pacífica en Venezuela, que es lo que todos queremos, y que estos patrones de violaciones sistemáticas de derechos humanos cesen lo antes posible. Te voy a dar la palabra simplemente para que hagas la última identificación, para que todos sepan de nuevo, porque si bien hay organizaciones que conocen todo el mundo, pero bueno, JEP, Justicia, Encuentro y Perdón, es una organización relativamente nueva, pero que ya tiene mucho impacto y ya mucha gente la conoce, pero quiero que vuelvas a identificar tanto a ti, la organización, quiénes son los tres principales y dónde los podemos conseguir en las redes sociales, por favor. Sí, bueno, nuestra directora, fundadora, es Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, una víctima que nos da lección a todos los días, de que además de víctima es necesario transitar y transformar el dolor en fuerza motora, en la búsqueda de justicia y de verdad y de reparación integral. Ella es nuestra directora ejecutiva. Yo soy Marta Tineo, soy la coordinadora general de la organización, acompaño a Rosa desde el momento en que se decide fundar JEP. Soy abogada, especialista en derechos humanos, y tenemos un equipo de abogados, politólogos, sociólogos, incluso un escritor se ha sumado al equipo recientemente, porque además entendemos la necesidad de construir memoria histórica, y en ese sentido los invito a visitar nuestra página web, que es www.jedvenezuela.com, es decir, JEP, las iniciales de Justicia, Encuentro, Perdón, jedvenezuela.com, y ahí van a encontrar el Museo de la Memoria y la Represión. Es el primer museo de la memoria que se inaugura en nuestro país. Lo creamos, por supuesto, vía online, era a lo que podíamos en este momento realizar, pero creo que es un aporte importantísimo en esa búsqueda de construcción de memoria histórica, vista además esa como, de una parte, tributo, honra, reconocimiento a las víctimas y a sus familias, y de otra parte también un grano de arena, porque creo que en la medida en que la sociedad sea consciente y no olvide los terribles dolores y los terribles daños que hemos padecido, pues seguramente vamos a trabajar juntos en que esos daños no se repitan, ¿no? Entonces, ahí hay un aporte de Justicia, Encuentro y Perdón. El museo es hermoso, está dividido por diferentes salas, van a encontrar allí las historias de todos los venezolanos que han perdido su vida en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, las víctimas de 2014, 2015, 2017, 2019. Hay un registro audiovisual, fotográfico importantísimo. En nuestra página web también encuentran unas crónicas que publicamos mensualmente acompañadas de podcasts, también en aras de esa construcción de memoria histórica, donde vamos narrando las historias de cada uno de esos venezolanos. Entonces, ese material está en la página web. Nuestras redes sociales son @JEPBZLA en Twitter, en Instagram, en nuestro canal de YouTube. Ahí van a ver los podcasts y además los videos que permanentemente estamos produciendo con las víctimas, de nuevo, porque son la voz más importante de nuestra organización. Entonces, bueno, a seguirnos, a acompañarnos, sobre todo en este trabajo de construcción de memoria histórica, de tributo y honra a las víctimas, y trabajar juntos en aras de esa reconstrucción del tejido social, que sin duda es lo que nos va a hacer finalmente superar esta terrible crisis. Gracias, Marta, de nuevo por tu tiempo, por todo el trabajo que realizan allí en Justicia, Encuentro y Perdón, y por estar con los venezolanos que nos tocó sufrir estos difíciles momentos donde
Bueno, mucha gente no está en Venezuela, lamentablemente por esas razones, otras no están ni siquiera en este plan. Pero bueno, lo que queremos es que Venezuela salga adelante, y les recuerdo a todos también que nos pueden seguir en nuestras redes @pazactiva y en nuestra página web justiciatransicional.org.pe. Allí van a encontrar muchísimos recursos, incluida esta conversación que quedará guindada, Marta, para que todos nos escuchen. No tuvimos preguntas relevantes, pero estoy seguro que van a surgir por allí muchas preguntas sobre ese registro y sobre la labor que están haciendo ustedes. Nos despedimos ante todos. Gracias. Un beso. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias por todo lo que haces. Gracias, de verdad. Y gracias a todos los que nos escucharon. Quedamos pendientes para el próximo viernes a la misma hora. Que pasen todos un feliz fin de semana. Chao. Chao.